Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos en la noche de este viernes al programa de La Caja Negra. Bueno, pues comenzamos echando de menos a los que no están, en este caso a Javier Neira, que a buen seguro la próxima semana ya estará con nosotros, bueno, aquí a los mandos de esta mesa y de este programa para desgranar durante una hora un tema que sin duda es de interés para ustedes, para los asturianos. Lamentamos también no poder contar con el ingeniero Ignacio Terán porque la gripe está haciendo estragos. Fue quitarnos la mascarilla y fue aumentar los casos y bueno, quedar la gente pues prácticamente fuera de combate. Deseamos a ambos un rápido restablecimiento. Bueno, como restablecimiento, ya apurando lo que es el tema restablecimiento, es el que anhelan los asturianos de tener un buen tren, en este caso, ¿no? Vamos a hablar de trenes, de túneles, túneles y varios, podríamos titularlo, ¿no? Trenes, túneles y varios, porque la comedia en la que se ha sumido Asturias en las últimas fechas, con esos trenes que no entraban por los túneles, posteriormente unos trenes que eran demasiado pequeños para los túneles. El caso que tú por mí y la casa sin barrer, y Asturias continúa con unas infraestructuras ferroviarias que algunos de los especialistas consultados, bueno, pues datan por allá por la época de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, con unas líneas tercermundistas donde recuerdan a esas películas de la posguerra que se ve, bueno, pues a unos hombres y mujeres con unas gallinas esperando en el andén, y dicen, ¿a qué hora pasa el tren? Y dicen, cuando llegue pasará. Bueno, pues más o menos, en esas estamos. Monotema, el de hoy, trenes, túneles, varios, con tres invitados que paso a presentarles. Voy por este lado. Diego Díaz, director de la revista Nortes. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Buenas noches. Junto a él, Carlos Alcalde, portavoz, de Asturias al Tren. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y por el otro lado, Felipe Díaz de Miranda, arquitecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Espero que los enfermos se recuperen pronto y nos estén a estas horas nocturnas viéndonos. Bueno, esperemos que se recuperen. El que nos vean ya será otra cosa, espero que sí, pero no con el ánimo de evaluar, sino de recuperarse rápido. Bueno, pues opinión técnica, opinión social, opinión mediática en este caso. Y vamos a ver, hemos pasado una semana más de vodevil de Asturias, trenes y varios. ¿En qué momento nos encontramos? Diego, Carlos, Felipe. Estamos en carnaval. Sí. Es el momento que nos encontramos, una chirigota más. Si esto estuviese en el teatro, si estuviésemos en Cádiz, daría para todo tipo de chirigotas, comparsas. Y aquí, bueno, pues espero que el carnaval lo recoja también, que lo recoja la Murabela, que lo recojan todas estas fiestas cívicas populares. Es realmente vergonzoso, penoso, ver cómo nuestros políticos no asumen, ninguno de ellos, ninguna responsabilidad, ninguna, ni rinden cuentas, ni dan la cara. Es penoso. Y no vale la culpa echarle a los que están en el Gobierno Central de Madrid. El Principado de Asturias también tiene una serie de responsabilidades muy claras, que es el seguimiento de todo esto. Creo, sinceramente, que después del esperpéntico viaje de la ministra Barbón, Delia, delegada de Gobierno, y la presidenta de Adif, prometiéndonos en enero que tendríamos el tren para el AVE para mayo, yo creo que ya pues sobra prácticamente todas las promesas. Y esto de lo del túnel, el ancho, el otro ancho, bueno, pues realmente desde el punto de vista técnico no se sostiene. Ya tendremos tiempo de debatirlo, pero no se sostiene. Como primera intervención, Diego, Carlos, ¿en qué momento estamos del partido? Bueno, estamos en una cuestión contradictoria. Un gobierno que se define como progresista de izquierdas aquí y en Madrid nos hace que las líneas de tren, algunas líneas de tren pasan a velocidades de la década, o sea, del siglo pasado, de 1960, cuando gobernaba Franco, y los trenes corrían más que ahora. Pero no solo eso, hay algunas líneas que retrotraen a antes de la Primera Guerra Mundial. Tenemos alguna línea que va con velocidades de 1913. ¿Qué nos retrotrae esto? A ver, lo quiero equilibrar un poco. Efectivamente, el Gobierno del Principado no tiene competencias, jurídicamente hablando, pero como bien decía mi interlocutor anterior, sí tiene unas claras responsabilidades políticas. Y no es solo por el tema de este tren, porque hay que recordar que el Partido Socialista es el que ha gobernado esta región y es el que lleva décadas mirando hacia otro lado.
Por mirar hacia otro lado, nos encontramos ahora, como dicen los ingenieros de canales y puertos aquí, de las demarcaciones de costas, etc., estamos en la tormenta perfecta. Porque el equipo de Barbón y el Partido Socialista quiere, digamos, hacer un juego de bolos que no es posible, porque ese juego de bolos, lo hablaremos un poco más adelante, se lo cargó la consejera Belén Fernández en su momento. Y no podemos jugar con el partido con dos barajas, ahora solo podemos jugar con una y, digamos, muy acelerada. Muy acelerada. Diego, un momentín, que intervenga Diego como primer turno. Bueno, todo el episodio ahora no cómico o tragicómico de los túneles, yo creo que es la punta del iceberg de una crisis de las cercanías que es más estructural, ¿no? Que no empieza la semana pasada ni el mes pasado, ¿no? Que esa parte no solamente pasa en Asturias, sino que pasa en otros lugares de España y que también tiene diferentes grados de intensidad, ¿no? O sea, digamos que en la red de cercanías de Renfe hay problemas, pero es una red que funciona más o menos bien. Y luego está el tema de FEVE, ¿no? Sí. FEVE es el gran enfermo de las cercanías en Asturias y en toda España, ¿no? Lleva muchos años de recortes, lleva muchos años sin inversión, con una integración que se hizo mal y con un plan de inversiones en FEVE que se hace en la época al final de los últimos gobiernos del PP, la etapa de Íñigo de la Serna, que era en el momento el ministro de Infraestructuras. Se aprueba ese plan por el que pasan varios ministros, y en este caso ministra, y que va tremendamente lento, ¿no? Pero digamos que ahí está ahí digamos que estamos la punta del iceberg. No debería hacernos olvidar, bueno, pues que lo que hay debajo todo el problema que es mucho más bajo, mucho más profundo, ¿no? Que es toda esa crisis enorme. Y el debate que, bueno, que alguna gente llevaba tiempo lanzando, pero que creo que esta semana se está abriendo ya con mucha fuerza, es si hay que plantearse las transferencias ferroviarias, ¿no? Sí. O sea, es un debate complejo, técnico, es algo que puede salir bien, que puede salir mal, pero digamos, una cuestión que era una voz muy minoritaria, la que pedía las transferencias autonómicas, pues yo creo que esa opinión está ganando peso, ¿no? A raíz de todo lo que estamos viendo. ¿Sería positivo una transferencia ferroviaria? Yo opino exactamente igual que el presidente, opino que Barbón, en el cual hace poco hizo unas declaraciones clarísimas, si nos transfieren este tema, nos lleva el gobierno por delante sin lugar a duda. Es una ruina para Asturias. Yo creo que aquí hay que plantear varios debates serios ya. Los debates serios es lo primero. Cercanías. Lo primero, políticos. Los políticos nos han mentido todos. Ver el ejemplo de la variante. Aznar 2001 dice que termina en 2011, en 2005 Zapatero dice que adelanta un año 2009, Cascos en 2011 dice que en 2 años se termina, en 2011, con lo cual aquí están metidos todos y todos nos mienten. Vale, dejando ese tema. El tema de las cercanías, como bien dice Diego, es un mal terrible de Asturias. Y el mal terrible, el primero parte porque no tenemos un diseño de cercanías. Yo creo que antes de afrontar algo, antes de pedir algo, hay que saber perfectamente lo que vamos a hacer. Y yo creo que las cercanías, dentro de este plan de movilidad regional de Asturias, no están diseñadas únicamente, se ha pensado incluso para el área central de Asturias, con lo cual imaginaros la terrible lacra que va a suponer para las salas. Mientras no se haga un plan de verdad, se nos diga a los asturianos qué va a ser eso, qué va a ser un metrotren, que va a ser un cercanías conectando toda, qué periodicidad tiene, qué horarios tiene, todas estas historias que los técnicos sabemos perfectamente si lo diseñamos y controlamos y hacemos lo que queremos. Estaban hablando de que túneles, mira el de San Gotardo, el primer día que se hizo la primera obrita, se estaban diciendo los horarios que iban a tener los trenes y en qué fecha terminaba exactamente. Es 2 veces la variante del Pajares, ¿eh? En todo eso estamos diciendo que esto es ridículo. Lo de los anchos que estáis hablando, bueno, es que es grotesco. Yo no soy especialista en trenes, yo lo que he leído es que el ancho de los trenes varía nada en las
en estas de 2,55, 2,54 o 2,56, 2,3 centímetros, que el problema está en la altura, que alguien debió de leer mal y no se debió de enterar, creo que varían de 2,47 a 3,74. Entonces ahí creo que como los números son parecidos inversos, yo creo que ni se enteraron. Entonces los técnicos, yo creo que lo que tenemos que hacer lo primero es políticamente un pacto de mínimos político en el que los partidos de la esfera asturiana diseñen perfectamente lo que quieren y seamos capaces de trasladarlo a una administración estatal. Y con respecto al dinero, Diego, yo creo que la lacra, y perdón por lo que voy a decir, son, entre otras cosas, Cataluña, que nos está chupando absolutamente la inmensa mayoría de las transferencias. Asturias, el problema no es que consignen dinero, el problema es que del dinero consignado para Asturias se invierte el 25%. Eso es lo que se ha invertido en estos últimos 15 años, el 25% de lo que tenemos presupuestado. Y Cataluña mantiene sus infraestructuras. No, el grado de ejecución de las inversiones del Estado por comunidades autónomas es muy bajo también en Cataluña. O sea, estamos hablando de transferencias de dinero. El lugar donde el grado de ejecución de las inversiones del Estado es tremendamente alto, o sea, lo que se planifica se hace es en Madrid. O sea, gestión. Que digamos que todas las casas cuecen en todas, cuecen calderadas. ¿No? Lo que está planteando alguna gente, por ejemplo, esta semana lo planteaba la Unión de Consumidores de Asturias, que la preside precisamente un antiguo ferroviario, es el modelo catalán de transferencias, que es la titularidad sigue siendo del Estado, pero la gestión la hace la malla horaria. Exacto, la hace la autonomía, ¿no? Entonces un poco lo que nos planteaba antes Carlos, ¿no? Que me dé, digamos, la famosa reunión de coordinación del Principado con el Estado para decidir la malla horaria, pues que eso se puede hacer aquí, ¿no? Y que recibas una compensación por ello. A ver, la base de levantar las cercanías ahora mismo, yo decía en mi introducción inicial que el Partido Socialista había quemado este escenario. ¿Por qué? Porque nosotros en Asturias al Tren, cuando tuvimos una entrevista con Fernando Lastra, que hoy es senador, él nos llamó, nos convocó a una entrevista, que fue muy cordial de 1 hora, no fue tan tensa como puede ser con este consejero, y luego también el siguiente consejero, Cofiño, nosotros dijimos, a Lastra le dijimos en concreto, mire, el problema es que ustedes pretenden hacer una mejora horaria, pero a la vez mejorando las infraestructuras. El problema es que ustedes llevan 40 años mirando para otro lado y esto ya no puede ir a la par, porque ya no se sostiene, porque hacer una obra ferroviaria cuesta dinero, cuesta tiempo, etc. Entonces ya no vamos acompasados. Esto se lo cargó Belén Fernández, también del Partido Socialista, lo dejo claro, porque aquí son todos los consejeros del PSOE y son los que se cargan la red aquí, son responsabilidades políticas. Entonces nosotros lo que estamos diciendo, como no es posible hacer en parejo una inversión fuerte y rápida, nosotros lo que planteamos es, para precisamente atraer pasajeros al ferrocarril, que se convierta en un metro o en un cercanías, nosotros planteamos 3 polos. 1, la reforma horaria, que es el punto básico. 2, la unificación, es decir, tiene que haber un billete único, porque ahora, para que lo entiendan los televidentes, el billete de FEVE no vale para el de Renfe y el de Renfe no vale para el de FEVE. Renfe Operadora absorbió a FEVE hace más de 10 años. Y 3, el problema que tiene el ancho métrico o la antigua FEVE, si queremos, aparte de que esté la vía mal, es que solo tiene duplicado un 14% de vía. El ancho ibérico tiene duplicado el 56% y ahí es uno de los caballos de batalla. Quiero dejar claro que nosotros no estamos discutiendo cuando dice el consejero, es que el Estado está invirtiendo ahora en Asturias. Sí, pero es que lo que invierte es para arreglar una vía estropeada que hace 40 años está estropeada y la sustituyes. Pero voy más allá. Cuando ese mundo cerrado, arcaico y conservador, que es el mundo ferroviario, que vive mucho del siglo pasado, tienen ideas casi del régimen de Franco en cuanto a lo que es un servicio público. Y un servicio público lo que no puede ser,
y aquí voy a dar el dedo en la llaga, lo que no podemos tener es una malla ferroviaria volcada hacia una red de apeaderos que solo aportan el 5% de todos los pasajeros de la red, pero luego el resto de los pasajeros estamos fuera. Pero no estamos fuera ahora por esta crisis, que nadie se engañe. Hay apeaderos en la región que llevan 40 años y no tienen un pasajero, pero el tren para 33 veces al día. Eso llevas años denunciándolo y yo soy consciente de que es así. Entonces, para empezar a que esto levante, ¿por qué hablamos de la malla horaria? Porque la malla horaria primero no cuesta dinero, es sencilla de ejecutar, porque de hecho cuando se impuso la ASFA digital en el nuevo sistema de frenado y señalización, Adif cambió, en colaboración con Renfe Operadora, cambió los horarios en 3 meses y se pudo hacer perfectamente. ¿Cuál es el problema del cascabel al gato? Que todos sabemos que si hacemos una reforma de malla horaria, pues alguien va a salir perjudicado, pero es que un servicio público no es un pan repartido para todo el mundo por igual. Los servicios públicos no funcionan así, igual que no tenemos un hospital en cada pueblo, ni tenemos una delegación de Hacienda en cada pueblo. Entonces esos son los 3 ejes sobre los que podremos empezar a levantar la cercanía sin renunciar a mejorar las vías y a duplicar vías. Pero lo que no puede ser, y puedo dar un ejemplo, es que un tren pare en el centro de transportes cuando hay 30 años que no sube ni baja nadie. Que en Vegarrozadas para el tren 33 veces al día para que suban pasajero. 33 veces al día. Cuando tiene un servicio paralelo que pasa por el medio del pueblo de 2 paradas de alza, ¿qué cojones pinta Feve parando aquí? Hay con respecto a lo que dice Carlos, ¿no? Que coincido totalmente, ¿no? Hay que plantear que la recuperación de pasajeros puede funcionar con medidas en el corto plazo, con medidas en el medio plazo y con medidas en el largo plazo. ¿Qué se está haciendo bien en el corto plazo? El abono gratuito. Sí. El abono gratuito recuperó en Asturias 2 millones de pasajeros, de un día para otro. O sea, es una medida súper rápida, es una cosa que llevábamos tiempo discutiendo, gente que defendíamos justamente que el precio era importante y que esto era una cuestión que sí que podía influir rápidamente, pero bueno, pues 2 millones de pasajeros que se recuperaron gracias a eso. Lo que pasa es que eso también tiene un techo, ¿no? O sea, que yo, aunque me lo pongas gratis, si los horarios son malísimos, si la parada de tren me queda lejísimos, aunque lo tenga gratis, al final termino recurriendo o al autobús o al coche privado. Entonces, pero bueno, ¿la solución es ponerlo gratis? No. La solución, de momento, llevamos no sé cuánto tiempo hablando de planes, no sé qué, pero metrotrenes, planes, libros blancos del ferrocarril, al final, lo que recuperó empieza en septiembre del año pasado, lo que de septiembre del año pasado a esto, digamos, en medio año, recuperó 2 millones de pasajeros, es el tren gratis. O sea que la medida eficaz es. Lo que pasa Diego, es que Diego, yo creo que regalar ese dato es hay como, que matizarlo. Y vamos a a ver, Diego, yo. recuperar no es eso. No es eso, por mucho que lo quieres vestir ¿La medida social. es eficaz? No. Vamos a ver. Es como si digo que recupero Es ahora el parcialmente consumo de carne, regalando en todas las plazas de mercado los kilos de carne a la gente. El problema está que de esos 2 millones de usuarios, el servicio no se puede mantener gratuitamente. Yo planteo que la medida es eficaz. Espera, no. Ha recuperado 2 millones de usuarios porque es gratis. Ahora, lo que tenemos que es la excelencia del servicio. Sí. Yo estoy en la excelencia del servicio. Sí. El servicio tiene que ser competitivo, lo primero con lo que estábamos diciendo, horario, racionalizar esa malla horaria es fundamental y no puede tener todo el mundo todo, estamos de acuerdo. Una vez racionalizado esos horarios, los accesos, las condiciones para los viajeros, el precio que sea competitivo, pero la solución nunca es que sea gratuito. Bueno, esto no puede ser. ¿Y cuántos de esos 2 millones de usuarios son conductores de coche que se han pasado al transporte público? Te digo yo, prácticamente nadie. La medida de lo que está claro es que recuperó 2 millones de pasajeros. No, consiguió que 2 millones por la cara se subiesen al tren. 2 millones de viajeros. De viajeros, que no significa 2 millones de. No, claro, 2 millones de viajes. Es exitoso. Dices, ¿cuántos viajeros hay en Asturias? Estamos hablando, ¿cuál es el número? 7 millones. 7 millones. Pues imagínate. 7 millones en 2001 eran 15. Bueno, pues tú imagínate tú que Cascos en 2011 hablaba de llegar a un techo de 20 millones de usuarios. Fíjate dónde está. El planteamiento es eso. En 2001 teníamos 15 millones de viajes. El área metropolitana de Asturias tiene unos 800.000 habitantes. El área metropolitana de Bilbao tiene unos 870.000. En toda Asturias, no solo, incluyendo las salas, se mueven unos 7 millones de viajeros. Solo en el área metropolitana de Bilbao se mueven 80 millones de
de viajes Eso daría ¿Y dos mejor. gratis? al año. No. ¿Qué va? Bueno, no, espera, existen los descuentos, parte de los descuentos sí que existen. Como en porque todos son lados. Tales. Pero no o sea, es lo que está claro, Quiero decirte, lo que está claro es que está funcionando. Yo entiendo que lo gratis no es la solución. Vamos a Bueno, gratis. voy a frivolizar, Hay- voy a frivolizar muy mucho el tema. Si un equipo, el Real Oviedo, el Real Sporting, no tiene afluencia al campo, no tengo afluencia. Ni un El petado. domingo lo pongo gratis, lo llené, ya solucioné la A ver, afluencia. hay servicios, No es hay rentable. servicios públicos. Públicos y privados, hay no ser- puede ser gratis. Vale, no, hay servicios públicos por los que no pagamos. O sea, yo voy a Sí. yo voy a una biblioteca y no Y no pago. pagas. Y no pago por ello. Hubo un momento que se planteó pagar en las Sí, bibliotecas. sí. No pago por ello. Tiene un coste y lo pagamos todos, ¿eh? No sí, es sí, gratis, por supuesto. cuidado. No, gratis no Nada existe. y gratis. Gratis no existe nada. Gratis tampoco son las tampoco son las carreteras Tampoco. por las que no pagamos cuando vamos por la Claro, por la claro, carretera. claro. O sea que No bueno. obstante, Pero, vamos, pero en, todo Sí, caso, te entiendo, Rafa. en todo caso, que podemos discutir si ese servicio público podemos sostener esta política o no. Ni Pero- gratuitamente tiene pero éxito. está claro que está trayendo. Y luego lo que hay que plantearse son otras cuestiones que podrían ser de medio plazo, bastante fáciles de resolver, como es toda la cuestión de los horarios y también de sacar a jugar el Consorcio de Transportes de Asturias. sí, pero a ver, Porque se puede haber. pero aquí hay una cuestión política. Mira, cuando hables de Euskotren es el ejemplo de las cercanías en toda Europa. Porque tiene una red de ancho métrico, como la antigua FEBE. Pero mira, yo conocí a un directivo del Euskotren en su momento, que estaba por aquí de vacaciones, y me dijo hace muchos años, antes de que estallara toda esta crisis, pues hará casi 15 o 20 años, dice, en Asturias tenéis un problema y os va a estallar en la cara cualquier día. Digo, ¿por? Yo estaba haciendo una excursión en bici y me dice, mira, tenéis una red de apeaderos, que esto es una locura lo que tenéis aquí. No tenéis pasajeros. Digo, nosotros tenemos una red más corta, tenemos más habitantes y hemos sabido combinar servicios semidirectos con paradas. Y a veces nos han pedido apeaderos y nosotros hemos dicho que no poníamos un apeadero cuando hay un autobús que pasa. Dicho esto, lo gratis evidentemente es una solución de hoy, pero de hoy sin futuro, porque para que atraigamos pasajeros a la red, lo que necesitamos es hacer el tren la excelencia, hacerlo atractivo. Evidente. Hay que dejar clara una cuestión. Desde Asturias al tren lo decimos, porque luego a veces desde el mundo este tan arcaico, cerrado y conservador se nos ataca mucho. Cuando se nos dice que nosotros queremos dejar a la área rural sin servicio, eso es mentira. Un ejemplo que se puede decir claro y diáfano, la línea Gijón-La Viana, nosotros estamos planteando que los apeaderos ahora mismo de la línea Gijón-La Viana pues tienen una parada cada hora, nosotros planteamos que tenga un servicio de parada cada 2 horas, para que se pueda alternar un servicio semidirecto. Sí. Y en esa línea, por ejemplo, pues solo se cierra un apeadero, que se cierra el apeadero de la Florida. ¿Por qué se cierra ese apeadero? Pues miren, señores, es muy sencillo, porque como de Noreña a Gijón tenemos la caja hecha hace 60 años y el gobierno del Principado de Asturias no lucha por la duplicación de vía, pues nos vemos obligados a que si hacemos una reforma agraria, los apeaderos de Pinzales, Sotillos, Ponte de Buracos tendrán un servicio cada 2 horas, pero es que los servicios públicos hay que aquilatarlos. Y quiero dejar clara otra cuestión. Una reforma agraria no es el milagro ni la panacea de nada, pero es la base sobre la cual podremos funcionar, porque el Estado nos está dando siempre por culo directamente y el gobierno de Adrián Barbón se deja engañar encima. Y donde tenemos que combinar también lo que planteabas, el tema del autobús. O sea, digamos, es una estrategia de transporte público. Movilidad. Es una estrategia de movilidad. No es una estrategia solamente del tren, o sea, que es una estrategia de movilidad. De que el autobús no me tiene que salir a la misma hora que el tren. Y luego ahí es donde está también el siguiente tema, ¿no? que es las medidas, digamos, ya en el largo plazo, que es la cuestión del tren en Gijón. Ese es el gran problema. El cierre de la estación de Gijón, o sea, de esos 15 millones de viajes que tenía las cercanías en 2001 a los 7 que tiene en la actualidad, mucho tiene que ver con la salida de la... Hay que matizar eso. Eso fue un hecho acelerante, pero no es un hecho causante, porque las cercanías, en concreto FEBE, ya caía en picado cuando estaba en el centro de la estación, que nosotros tenemos los datos. Y te digo más, la línea Gijón, Avilés, Cudillero, lleva no años, lleva décadas que va vacía. Entonces tenemos que replantearnos las cosas. A mí me tocó... Última intervención antes de publicidad. A mí me tocó hacer un proyecto para
FEBE, que es el arreglo de todos los apeaderos de Asturias, de todas las líneas, de todos los apeaderos de Asturias. Y realmente me dio que pensar mucho que es el desmadre que debe existir en esto de Adif, Renfe, la estructura esa debe de rechinar tantísimo, y lo vi en la propia obra. La propia obra le conceden a una empresa determinada, esa empresa la subcontrata a una empresa de Asturias, y esa empresa de Asturias subcontrata a una tercera, y todavía ganan dinero. Me pareció imposible. O sea, es decir, en todo lo que estamos hablando yo creo que hay un mal de fondo muy gordo, que es en esa pirámide, ese descontrol que lo estamos viendo a nivel político, como una presidenta de Adif no sabe lo que pasa en su casa. Ingeniera de caminos. Sí. O sea, estamos hablando no de un paisanín que se dedica a otra historia, porque dices, bueno, el Tobías y la ministra son políticos catalanes, los dos, pero la ministra y no se entera. Entonces, para mí, el mal gordo está ahí adentro, que yo no sé cómo funciona la pirámide esa, que debe ser impresentable. Bueno, pues hacemos una pausa en el camino, hacemos un alto, un apeadero, en este caso, nos vamos a publicidad y en un momentito, bueno, pues volvemos para continuar el espacio de esta noche en la Caja Negra, con trenes, túneles y varios. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos. A vuelta de publicidad en estos trenes, túneles y varios, han analizado nuestros contertulios un poquito lo que es el aspecto técnico de la materia, con esa malla horaria o la necesidad de renovarla, de recomponerla. Esa malla horaria parece que une la opinión de los tres. Vamos a introducir también la componente política de este asunto. El pasado miércoles el presidente Barbón en el Pleno pedía a la Junta General del Principado, a todos los grupos, unir voces ante lo que es este escándalo de los trenes. Señalaba a Isabel Pardo de Vera como la más fiel aliada de Asturias y decía que esperará las explicaciones de la ministra Raquel Sánchez antes de pedir responsabilidades mayores. Mientras tanto, Revilla, bueno, continúa con su RQR de que rueden cabezas, y Vox solicita la comparecencia urgente, bueno, pues del director general de Transportes. El día 20, al parecer hay reunión, bueno, entre las partes. Vamos a ver en qué para todo esto, que entiendo que aunque haya responsabilidad, no solo se soluciona con el corte de cabezas, yo supongo. Digo porque Revilla se ha disfrazado de jacobino en la Revolución Francesa y solamente le interesa la cabeza. Y hay cosas que son realmente sencillas que no se están haciendo, ¿no? Que es que, por ejemplo, la intermodalidad, ¿no? Bueno, pero es que la estación de tren de Oviedo y la estación de autobús de Oviedo hace años que deberían estar unidas, ¿no? Unidas por una pasarela, porque eso es una cuestión básica, ¿no? Existente desde hace años. Una cuestión básica, que es que yo a lo mejor cojo un tren o un autobús en función de que me viene mejor, o pierdo uno y puedo usar otro, y claro, necesito. O sea, que la cuestión de la intermodalidad es básica, ¿no? Dentro de esto que estamos planteando, que no se trata de autobús contra tren o de tren contra autobús, sino que se trata de una estrategia de movilidad y de transporte público. Y, a ver, una cuestión tan básica como esa, ¿no? Que no funciona. Que no esté resuelta, ¿no? Que ya no hablemos de cosas como que estarían genial, ¿no? Como es el metrotren, llevar el tren a Cabueñes y tal, porque es una auténtica barbaridad, por ejemplo, que el Hospital Central de Asturias, que es el elemento que genera más movilidad en Asturias, no tenga no tenga apeadero de tren, ¿no? O sea, que estaba planteando Carlos que hay lugares donde para el tren 33 veces y no se sube ningún viajero, y sin embargo se construye un hospital nuevo relativamente cerca de las vías de tren, y a nadie se le ocurre que eso tenía que tener un apeadero de tren, que es una cuestión básica. Es que tenemos tres grandes hospitales en Asturias, ninguno de ellos tiene acceso ferroviario, ¿no? O sea, es que bueno, también hay, por parte del gobierno, los sucesivos gobiernos socialistas, hay una apuesta siempre clara por el tema de la carretera. Por eso tenemos desvío del tercer carril de la Y. Bueno, tenemos en obras el tercer carril de la Y. Desde hace muchos meses. Sí, pero el tercer carril de la Y
sí que fue una apuesta muy clara del gobierno socialista, y por eso tenemos también un gobierno autonómico socialista que apuesta por una auténtica barbaridad como es la Ronda Norte, ¿no? Sobre la cuestión política, que yo quería decir 3 puntos. Uno, lanzar un mantra o desmontar un mantra de leyenda, pero lo primero son las responsabilidades políticas. Nosotros ya hemos dicho en los medios que no pedimos la dimisión de Isabel Pardo de Vera, básicamente porque ella desenredó el tema del lío que nos metió Foro con quita, pon vías. Sí. Ella racionalizó el tema y gracias a ella se desatascó el tema, un tema que se estaba retrasando porque había un partido minoritario que quería unas vías, el resto no. Entonces nosotros de Isabel Pardo Vera la vemos como una aliada. De hecho, las explicaciones que ha dado ella al menos han sido muy sinceras y muy diáfanas. Aparte que ella directamente no tiene responsabilidad en ese tema. Nosotros no vamos a pedirles eso por un lado. Por otro lado, a mí me asombra siempre esta idea del frente anti-alsa que hay en el mundillo ferroviario, este mantra que hay. Nosotros en Asturias al Tren, cualquiera que vea nuestra fe verá que nosotros nunca hacemos comentarios contra alsa, porque el mundillo ferroviario, a ustedes, a esos que viven ahí en el siglo pasado de la nostalgia del ferrocarril, yo les digo una cosa, si me escuchan, y yo soy un pasajero y un usuario del tren. Antes que fijarse en el polvo que tiene alsa, fíjense en toda la mierda que tiene el ferrocarril dentro, que es lo que hay que limpiar. Eso es lo importante. Antes de criticar la casa del vecino, limpia la tuya. Y voy a dar un ejemplo y se entiende perfectamente. En la línea Gijón-La Viana, alsa ni tiene servicio. Es una ley. Y esa línea jamás, nunca, quiero decir, jamás, nunca, el mundo ferroviario se preocupa de decir, oye, pues hay que fomentar trenes semidirectos para no perder clientela. No, toda la paranoia era, es que alsa hace esto, es que alsa hace lo otro. No, mire, los que nos interesa el tren, lo que tenemos que hacer y ocuparnos es limpiar primero nuestra casa. Eso es lo fundamental. Y después Felipe, hablamos de otras cosas. Felipe, quería preguntarte, y extiendo la pregunta a los otros dos invitados, a Diego y a Carlos. Hace aproximadamente un mes, de cara a las elecciones autonómicas, creo que nadie se engaña si podíamos utilizar el símil futbolístico y decir, no hay partido. O sea, el triunfo parecía tremendamente claro, lo mismo de que haya elecciones que no las haya, porque parecía ya todo. Después de esto de los trenes y después de lo del AVE, ¿hay partido? ¿Y eso pone nervioso, en este caso, al presidente Barbón? Yo creo que políticamente puede dañarle. Que le dañe lo suficiente como para tumbarle el gobierno, pues los últimos datos de encuestas dice que baja, pero no tanto. Y sobre todo... ¿Las encuestas son anteriores al escándalo trenes? No, con escándalo trenes. Con escándalo trenes, porque el efecto Kanga no está el efecto. Es una ilusión vivida, lo decía hoy el señor Barbón, que poner ejemplo a la administración de Bruselas como gestor maravilloso, un señor que viene de ese monstruo que es Bruselas, pues que tampoco es un ejemplo para tirar por Asturias. Yo creo que el daño lo va a sufrir, le va a costar a algún diputado, pero realmente para llegar a tanto como para poder tumbar el gobierno, yo sinceramente creo que no. Diego, ¿hay partido o no hay partido? Yo creo que hay Partido Socialista Obrero Español. O sea, creo que es lo que hay. O sea, que no me parece que opino exactamente igual que Felipe. O sea, me parece que no tiene... O sea, que Barbón, que llega al final de un mandato que es un absoluto fiasco. O sea, es un absoluto fiasco. O sea, nosotros en Nortes publicamos un artículo que era, y todavía no había salido todo este tema, ¿no? que era ni variante, ni estatuto, ni Amazon, o sea, como tres grandes promesas que no llegan. Lo que pasa es claro que tiene una oposición en llamas, parte de ella, y bueno, y un efecto Kanga, que es como si abres una botella de Coca-Cola, sale el gas. Duró un fin de semana. O sea, yo no veo por ningún lado ese gran daño. Luego la parte yo creo que lo jugó bien, ¿eh? O sea, que fue un poco con un poco de retraso. Revilla fue mucho más ágil. Sí. Evidentemente tiene la ventaja de que es un partido regional, con lo cual él solamente tiene que consultar las decisiones consigo mismo, ni tiene grandes esperanzas en otro lugar que no sea Santander. Entonces, yo creo que Revilla
es más rápido que él, la reunión con el ministerio se hace en Santander, sí. Pero él yo creo que rápidamente sabe reaccionar, estoy que trino, estoy enfadado, no sé qué, yo creo que se supo subir bastante bien, aunque un poco más tarde, a la ola, digamos, se subió un poco al tren que lidera Revilla, ¿no? Carlos, ¿hay partido, no hay partido? Hay partido. El daño que pueda generar, digamos, estos 10 días que el gobierno de Adrián Barbón estuvo desaparecido, porque hay que recordar que la noticia la publica Ramón Muniz en El Comercio, el 24, toda la clase política asturiana, silencio, nadie dice nada, y el 2 de febrero lo que ocurre es que Miguel Ángel Revilla, al cual le agradecemos la defensa de nuestras cercanías y nuestras trenes, tome nota, señor Barbón, sale como un rayo, en cuanto lee la noticia, sale de su palacio, convoca a los medios y dice que esto es una chapuza y aquí tienen que rodar cabezas. Yo no sé cuánto será el daño o no, partido hay. El problema es que tenemos una oposición que a los usuarios del tren les importan una mierda. Ese es el triste caso. Y voy a dar un ejemplo. Ayer en la reunión de la Alianza que tuvimos, en la cual el señor consejero pues ocupa el 75 o el 80% del tiempo, con lo cual estamos el resto de convidados de piedra, pero dicho esto, el señor consejero, cuando nosotros hicimos una propuesta de malla en el año 2020, que la hicimos con técnicos de ADIF que nos asesoraron, que conocen este tema, nosotros hicimos propuestas sociales, pero ellos técnicamente las midieron. Bien, en el año 2021 el gobierno de Adrián Barbón y el Estado crean un grupo de malla horaria para modificar la malla horaria. Han pasado 4 años. De ese grupo de malla horaria, que llega el viceconsejero Jorge García, no se ha hecho absolutamente nada. ¿La oposición le interesó el tema? Ni mu ni ma, no dijo nada. Ni lo ha dicho en 4 años, ni lo dice en la Alianza. Entonces, es normal pues, que efectivamente, como dice aquí mi contertulio, el efecto del PP se ve como la espuma. Yo a mí me sorprende una cosa como ciudadano. Es increíble que la clase política asturiana, tenemos miles de ciudadanos que a diario usan el tren, pero miles, a pesar de todo el bajón que hemos tenido, y el desinterés que hay por los usuarios, que quedamos tirados todos los días, un día sí, un día no. Carlos, no hay quien lo entienda ya. Carlos, yo creo que el problema es que los asturianos nos estamos dando cuenta que el poder que tenemos en esto de las infraestructuras somos unos peleles, somos un pequeño barquito en medio de un mar que nos manejan. Entonces, no será la realidad esa, no será ese el terrible mal. O sea, decirte, yo con algún diputado nacional intentamos averiguar algo sobre las infraestructuras en Asturias hace años, incapaces. Llegabas, topabas en ese ministerio y eras incapaz, ADIF, Renfe, incapaz de saber nada. Sí. Entonces tú piensas que una presidenta de ADIF ni se entera. Entonces, ¿tú cómo alguien va a jugar, algún político de esta autonomía, va a jugar con ese parámetro, en esa incertidumbre tan monstruosa y no dominar ni un solo parámetro? Estaban diciendo que una inversión de 1.300 millones de euros, ahora que decían, alguien dijo, necesitamos 1.300 millones. 1.500. Y alguien dijo inmediatamente, al ritmo de inversión 75 años. Entonces, tú imagínate tú que si tú no eres capaz de ser, la gran pérdida es la del PSOE. O sea, un señor como Adrián Barbón, en sintonía Asturias con Madrid, pues tenía que haber sido lo que fue la región levantina con el PP en su día. Un sinfín de llegar fondos y poner Andalucía en un determinado momento con la Expo 92. Le pusieron todo lo habido y por haber. Y Asturias, lo que estamos hablando, es que en esa sintonía PSOE Madrid-Asturias han sido totalmente incapaces de tener ese aluvión de dinero y de soluciones. Entonces el político asturiano no domina, está totalmente despistado de lo que pasa en esa otra esfera. Pero luego el otro tema tiene que ver con el tema de la oposición, ¿no? O sea, no hay una oposición con sangre en las venas, porque si hay una oposición con sangre en las venas, yo es que no voy a la Alianza de Infraestructuras. O sea, digo que la Alianza de Infraestructuras no sirve para nada y convoco al día siguiente una movilización contra el gobierno. O sea, no me siento con el gobierno en la Alianza de Infraestructuras y dejo que Barbón dice, vamos a liderar ahora un frente de todos los asturianos, que es básicamente vamos a ponernos todos detrás de Barbón, sino que monta una movilización contra el gobierno. Contra Barbón, porque la política,
consiste en definir quién es el amigo y quién es el enemigo. Responsabilidades. Entonces tengo que definir que alguien que es el enemigo, y el enemigo que tengo más cerca, evidentemente, es Barbón. Entonces yo tengo que montar una movilización contra Barbón. Pero claro, tenemos por un lado, yo creo que una izquierda ahora mismo que no la veo como con muchas ganas de lucha ninguna. de movilizarse, ¿no? O sea, Más que entre sí. Pero inexplicablemente tal. Y luego, evidentemente, 3 partidos de derechas, descuento a Ciudadanos, porque ya me parece que es una organización en vías de descomposición, pero tenemos a 3 partidos de derechas, centro-derecha, que evidentemente no van a cooperar en una movilización, porque podrían plantearse, bueno, pues vamos a impulsar una movilización desde el otro flanco con esto. Pero digamos eso, que es que son muy lentos. Barbón es lento en la reacción, pero también la oposición es muy lenta en la reacción y siguen jugando a esa alianza de las infraestructuras. Diego, quiero preguntarte, obviamente Carlos y Felipe, esto pone en evidencia este tema de los trenes y los túneles, que en una España de 2 velocidades o de 2 categorías, una España primera y una España segunda, en el sentido de que esto sería impensable, en mi opinión, que ocurriera en Cataluña. Cataluña, a ver, vamos a ver, Cataluña. No me refiero por Cataluña. Sí, no, yo soy Cataluña. Cataluña lleva. País Vasco. País Vasco. País Vasco. Y entonces las cabezas sí que rodarían, pero rodarían cabezas desde abajo hasta arriba. Yo creo que vamos a ir a la historia, ¿no? Ese tipo. Por un lado, Euskadi juega en otra liga, otra división. Sí. porque ellos tienen un desarrollo autonómico enorme y luego tienen su propio sistema financiero. El caso catalán, que tiene el mismo tiene un tipo de autonomía diferente, pero tienen el mismo régimen fiscal que nosotros, en Cataluña vienen de tener un problema con las rodalías increíble, que son las cercanías. Que es lo que motiva. Y con un despilfarro económico no, también. pero que tienen un problema enorme, que de hecho es uno de los factores que la nueva ola independentista están en el origen de la nueva ola independentista, la idea de que el Estado es un desastre, que lo gestiona todo mal. O sea que fue precisamente toda la cuestión del desastre con las cercanías de Renfe en Barcelona, en el área metropolitana de Barcelona, es uno de los elementos de malestar que parte en la base del independentismo, porque también el nacionalismo catalán lo explota. Igual que creo que aquí, si alguien pensase, digamos, quiero alimentar una fuerza de carácter regionalista, yo estaría a saco con la idea de que el Estado lo hace todo mal aquí y que lo que intentamos es generar más desarrollo autonómico. Foro va un poco por ahí, ¿eh? Foro es uno de los partidos que está defendiendo la... Foro hace un viaje según el viento, según el viento. No, pero Foro sí que está planteando el tema de la transferencia, lo lleva según sople, defendiendo, porque precisamente está viendo el éxito de Revilla. El problema, Diego, de lo que no podemos transferir, y creo que lo insinuó mi colega de la derecha, lo que no podemos transferir es una ruina. Evidentemente. Porque entonces la autonomía no tendría ni dinero. Además, luego hay otro mantra que es un problema de la transferencia, independientemente. Te digo lo que me dijo aquel consejero vasco. Digo, no podemos poner una red tan extendida de apederos en todos los lados, porque sostener esto económicamente es muy costoso. La transferencia la tendremos que hacer. Esto dijo Ovidio Zapico, el diputado de Izquierda, que estoy de acuerdo con una frase que dijo, que más que reflotar hay que reconstruir enteras las cercanías. Pero es que para reconstruir las cercanías hay una cosa que la clase política asturiana... tú dices que los políticos no entienden. No, yo quiero discrepar contigo. Los políticos a veces no quieren entender, porque nosotros que entendemos del mundo ferroviario hemos dado, en Asturias al Tren hemos dado propuestas sensatas, razonables, de coste económico bajo, que permitirían que las infraestructuras funcionen. Y no hace falta que los políticos sepan mucho de esto. Nosotros hemos explicado 3 ejemplos de infraestructuras que son baratas de hacer y que traen población. Por ejemplo, eliminar el fondo Saco de Trube y hacer un pequeño bypass en la zona del Soto de Udrión de 500 metros. Eso es una obra, hay que gastar dinero, pero es sencilla, es fácil de entender. Es que todos los trenes no entren y salgan de Trubia. Y hemos dicho que la duplicación de Noreña a Gijón, que ya hay una caja hecha hace 60 años,
60 años, que es poner balasto, vía y catenaria, pues nos lleva a que creemos servicios nuevos de cercanías, de metrotren, como lo queremos llamar, entre Gijón y Puebla de Siero, pasando por el Berrón sin hacer ningún transbordo. Carlos, la política está clara, lo que tiene que ser el político. El político tiene que ser un individuo que primero genere ilusión clarísimamente. Bueno, y se lo crea. No, bien, es que no se lo creen, ese es el problema que está y bien. Transmita ilusión. Ese factor es vital. 2, ser un gestor. Es lo que le piden a un político. Gestionar. Un buen gestor es fundamental. Y tercero, ser político. Y ser político significa llegar a acuerdos con alguien distinto a ti en unos mínimos para poder avanzar todos en conjunto. Ese panorama no lo estamos viviendo. No están generando ilusión. El desánimo que hay hoy en Asturias con esto es que suena a Febemocho, Petromocho, llámalo como te dé la gana. El responsable político de esto es uno muy claro, es el Partido Socialista Obrero o la Federación Socialista Asturiana, son los responsables, porque son los que llevan 4 décadas gobernando aquí y lo único que nos aplican es el rodillo. Lo vimos en la reunión de la Alianza ayer, cuando el 80%, o sea, del 100% del tiempo, el 80% del tiempo se dedica a hablar del consejero. Yo le tuve que cortar abruptamente y de forma, digamos, no sé si grosera, pero es que ya me hartaba de que en una reunión que estamos la Alianza, ahí reunidos, habla él. Los demás sí, no y nos presenta un documento. Pero insisto en que también ahí tiene razón Diego. También levantaros y marchar. Bueno, y también creo que lo que tiene que hacer las organizaciones sociales también no es dedicarse a ir a esos foros, sino es organizar a la sociedad y organizar movilización. Diego, lo triste o sea, es que esto es como un clásico, que si yo quiero desactivar a la gente, entonces monto un comité. Sí. Monto un comité para escuchar a todo el mundo. Diego, lo triste es que yo he ido a todas las reuniones de la Alianza y yo fui el único que me atreví a cortarle literalmente la palabra al consejero. Sí, los demás me dijeron pero eso no tiene absolutamente ninguna trascendencia. Lo que tiene trascendencia es que organices movilizaciones contra que se crean los pequeños. Te voy a poner un ejemplo, o creo que es perfectamente gráfico. Cuando se desmontó el gobierno socialista en Andalucía, tengo entendido que creo que fue el Partido Popular, inició su campaña delante de una casa de citas, o una casa de la vida alegre, por todo aquello que había visto. Sí. Muy bien. Te apuesto lo que quieras a que ningún partido de la oposición política asturiana va a iniciar su campaña política ni en una vía del tren, ni en el tercer carril de la Y, ni en la variante de Pajares. No, lo van a hacer en su sede, con todos los micros puestos aquí delante, la foto en el periódico Bárbaro, aquí, todos los micros. Ni uno va a ir ni a una vía del tren, ni al tercer carril de la Y, ni a la variante de Pajares. Yo estoy en la idea de Diego. Ninguno. Yo estoy en la idea de Diego, en este movimiento social, que tenemos un asturiano, una Asturias anestesiada. Una Asturias que no se revela, que no se indigna, que para indignar a este asturiano de la calle, lo hemos visto nosotros con una pequeña cosita, un pequeño ejemplo que era lo de la fábrica de La Vega. Un grupo de 4 chiflaos son capaces de montar y de tumbar un convenio poquito a poquito, no digo tumbarlo, pero sí llevarlo por unos cauces que pueden ser distintos. Yo creo en esto, en lo que Diego estaba diciendo. Si no, sentarme a jugar al juego de que nos escuchamos y de que nuestra opinión es importante, es que no tiene ningún sentido. O sea, no es un gobierno puntual. O sea, es que hay una continuidad de desinterés por la cuestión ferroviaria por parte de... Y sentarnos gente muy diversa con un objetivo común. De este gobierno. Y entre gente muy diversa se pueden lograr mínimos comunes para luchar conjuntamente. Yo no soy la idea de que todo viene de un sitio mal, de otro mal. No, yo creo que con todos debemos de sentarnos y entre todos es el deber y la obligación de construir. Sí. De hecho, desde Asturias al Tren, por ejemplo, nosotros hemos dado una política de colaboración a este gobierno, no nos dedicamos a la pata a la espinilla. Ya. Nosotros que somos ciudadanos particulares, creamos un programa de mayoraria que lo tenía que hacer el Estado. Pero lo que pasa es que uno tiene también que saber cuándo está realmente en una negociación o entablando un diálogo, una conversación, y cuándo está jugando al corro de la patata. Y me da la impresión de que lo que hubo esta semana... El corro de la patata. Fuera a jugar al corro de la patata, al corro de la patata para poner paños calientes es una cosa que es absolutamente vergonzosa, pero bueno, hay como... Las 4 grandes conclusiones de la reunión de ayer era la Alianza despejar las dudas sobre la puesta en marcha de la variante,
despejar las dudas. Pero bueno, es que Fíjate tú. 2, las bonificaciones del peaje del Huerna. 3, completar la autopista de la Espina Ponferrada. Y promocionar el corredor del Atlántico. Pero bueno, es que el PSOE, los Reyes Magos. el PSOE está, el presidente Adrià Marbó, el PSOE está feliz con una gente que se sienta a jugar al corro de la patata y le bailan con él y dice todos detrás de mí a defender la política ferroviaria. No obstante, Diego, es absolutamente Diego, te matizo que eso ayer no fue así. ¿Cuándo tenéis la próxima reunión? No lo sé, porque es un órgano que convoca el gobierno. Nosotros no teníamos, pero digo que eso no fue así, y yo lo dije cuando salí de los medios, a los medios de comunicación, que yo corté abruptamente, un poco violentamente, al consejero y le corté la palabra, y probablemente lo vuelvo a hacer en la próxima reunión de la Alianza. Quiero decir, no todos hicimos el corro de la patata. Yo al revés, me cansé del corro de la patata y en un momento, ya te digo, levanté la voz y dije, joder, esto es una tomada de pelo. Es decir, es que usted está aquí hablando sin parar y no podemos debatir nada. Y suelta al consejero y dice, es que es de muy mala educación cortarme la palabra. Hostia, si dedicas el 80% de la... Eso sí, tienes razón en una cosa. El resto, el corro de la patata, porque ni Dios ni dijo ni mu. El único que se atrevió a alzar la voz de todos aquellos fuimos Asturias. Vamos a ver, los demás... Pero si tenemos un consejero de infraestructuras que se llama Alejandro Calvo, que hablas día sí, día también de la sostenibilidad, de la movilidad sostenible y tal, y que está sentándose con Cantelli a defender que se haga una nueva autopista a través del Naranco, que es la Ronda Norte. Bueno, yo se la defiendo, Diego. Bueno, pero tú no hablas de sostenibilidad todo el rato. No, pero este señor hablo también. Este señor está todo el rato hablando de sostenibilidad y luego su gran visión para Oviedo en materia de movilidad es construir una autopista. Por otra parte, necesaria. Tremendamente necesaria. Bueno, tremendamente necesaria, ¿por qué? Vamos, tremendamente necesaria para circular. ¿Tremendamente necesaria para qué? No, circular. Impresionante. Bueno, tremendamente necesaria es una opinión. Y que es innecesaria es una opinión que, por ejemplo, el colegio de ingenieros de caminos de Asturias, por ejemplo, defiende justamente lo que está defendiendo la plataforma vecinal, que es que se hagan dos salidas. Una a través del Fundoma y otra la vía rápida de la Pizarra, y no hay ninguna necesidad de construir esa autopista. Lo que estamos hablando yo son los grandes. La considero vital. Sí. Bueno, la consideras innecesaria. Y la considera también vital un consejero de infraestructuras que está todo el rato hablando de movilidad sostenible. Podemos hablar de la Ronda Norte cuando queramos, en un programa, no ahora que nos queda. No, porque hablamos de movilidad, y la movilidad sostenible pasa por sacar gente de las autopistas, por sacar gente de las carreteras. No, la movilidad sostenible. Y pasa por meterla. La movilidad pasa por meterla en el tren. Creo que en este punto puedo coincidir contigo. La movilidad sostenible pasa por pedir responsabilidades de un tercer carril de la Y, que se inició hace ¿cuántos años? 4, 5 kilómetros de carril. Tenemos dos autopistas. 5 kilómetros. La movilidad se tiene que que exigir. La visión que estabas diciendo es de los grandes problemas que tiene Asturias. Estabais hablando, imaginaos la conexión con el aeropuerto. Conexión con el aeropuerto. Sí, pero estamos hablando del punto, antes hablabas del punto más mediático de Asturias. El punto turístico más mediático de Asturias es Covadonga, Santuario de Covadonga. Sí. Mira qué desastre tenemos ahí. Estabais hablando de la conexión. Hay 800.000 habitantes. Bueno, en la zona central de Asturias hay una malla ferroviaria. Hay una malla ferroviaria espectacular y estamos haciendo un tercer carril de la Y y todavía nos quieren meter otra autopista más. No, pero es que es el mundo al revés. O sea, o estamos por un modelo de movilidad que prioriza el transporte público, o estamos por seguir. Yo no te digo que fuera necesario el tercer carril. Lo que te digo es que es de vergüenza que en el momento que me pongo a hacer el tercer carril, parece que lo estoy haciendo con las excavadoras de Playmobil, porque aquello no avanza. Porque pasas en coche por allí y no hay gente trabajando. Y que tengamos un alcalde de Oviedo que no se rebele contra esto. Vamos a ver, el primero que tiene que coger la responsabilidad es el dueño de la obra, no el que no se revela.
El primero que tiene la responsabilidad es el dueño de la Pero obra. a quién afecta directamente esta Afecta ciudad. directamente, pero Esta afecta ciudad, al la Oviedo, conexión, al Desiero, la al de Gijón, intermodalidad. porque entra mucha Sí, gente pero de te Gijón digo, todos los días a trabajar. digo ¿sí o más no? directamente, la intermodalidad de las dos estaciones que habláis Correcto, antes. la intermodalidad de las dos estaciones. Yo he Completamente de sido acuerdo contigo. arquitecto Hay una que pasarela ahí. yo he sido arquitecto que he sido director de obra de la estación y he sacado el concurso y he diseñado el concurso de los dos edificios, el edificio pasarela. Diseñé en el concurso la pasarela esa, perfectamente. La pasarela está hecha. Y había un interconectador que era vertical que bajaba a la estación de autobuses. Ahí tenéis la conexión de la pasarela, que hay una especie de centro comercial que atraviesa directo y unas escaleras mecánicas que bajaban. Desapareció y nadie chilla y nadie protesta. Nadie. Es indignante. Sobre el tema, no obstante... Sobre el tema tren. No, sí, sobre el tema tren. Cuando se comentó el tema de la pasarela, en su momento, hace unos años, nosotros intervenimos, porque insistimos, nosotros no somos un frente anti-alsa, y conseguimos en una negociación que hizo Ciudadanos en su momento con el Partido Socialista a nivel de presupuestos regionales que esa pasarela avanzara. Ahora desconozco el motivo de por qué se cayó. Eso es lo que no sé. Y por terminar, hablando de la intermodalidad, digo, si queremos que la gente abandone el coche y vayamos al transporte público, sea el autobús o sea el tren, evidentemente, lo primero, lo prioritario tiene que ser una reforma horaria ya, que es en lo que el Gobierno del Principado de Asturias no cree. Diego, última intervención para cerrar, que estamos en tiempo. Después, Felipe, rápido. Ferrocarril o barbarie. ¿Ferrocarril? O barbarie. Te lo compro, completamente. Felipe. Es el tren de las avestruces. Es un tren al que se sube la gente, esconde la cabeza, todos van en él y nadie se quiere bajar. Que es una canción que se puede escuchar en YouTube perfectamente. Claudina y Alberto Gambino, una pareja maravillosa de argentinos, un tren maravilloso en el que se suben todos y nadie se baja. Por falta de tiempo no hemos podido ofrecerles esa canción, pero la hemos oído y sin duda merece la pena. Les damos las gracias a nuestros tres contertulios de esta noche. No hemos arreglado mucho en torno al tren. Habrá que seguir sufriendo aquellos que estén en las estaciones, esperando a que llegue la máquina con los vagones, pero bueno, al menos se han puesto cositas sobre la mesa. Nos vamos, volvemos el próximo viernes, esperando ya completamente repuesto por Javier Neira, que aquí está su lugar para dirigir este programa, el de la Caja Negra. Gracias por su atención, feliz fin de semana, buenas noches.